Muy buenas noches, amables amigos y hermanos presentes Boa noite, amáveis amigos e irmãos presentes y ministros presentes de diferentes grupos, presentes de diversos grupos, de diferentes iglesias o congregaciones. de diversas igrejas ou congregações, Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, e as bênçãos de Jesus Cristo, do anjo do pacto, sean sobre todos ustedes sejam sobre todos vocês y sobre mí también, e sobre mim também, y nos hablen esta noche e nos fale nesta noite, y nos dé a conocer e nos dê a conhecer este misterio este mistério de la llave de David. da chave de Davi. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amén Amém y amén. e amém. Leemos en Apocalipsis capítulo 3, verso 7 al 8. Veremos no Apocalipse 3, versos 7 a 8. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Esto dice el santo, el verdadero, Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, el que tiene la llave de David, o que tem a chave de Davi, el que abre y ninguno cierra, o que abre e ninguém fecha, y cierra y ninguno abre. e fecha e ninguém abre. Yo conozco tus obras. Eu sei as tuas obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, Eis que diante de ti pus uma porta aberta, la cual nadie puede cerrar, e ninguém a pode fechar. porque aunque tienes poca fuerza, Tendo pouca força, has guardado mi palabra guardaste a minha palavra, y no has negado mi nombre. e não negaste o meu nome. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra Deus abençoe nossas almas com y sua nos palavra, permita entenderla. e permita-nos entender. Nuestro tema para esta ocasión es O nosso tema para esta ocasião el que tiene la llave de David. o que tem a chave de Davi. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem sentar-se, quem não terá vontade. Para poder comprender este misterio Para poder compreender esse mistério de la llave de David da chave de Davi, y el que tiene esa llave de David, e o que tem essa chave de Davi, necesitamos comprender necessitamos compreender que Dios le dijo al rey David que Deus disse ao rei Davi que su trono que o seu trono sería para siempre seria para sempre, y que no faltaría de su descendencia e que não faltaria da sua descendência uno que se sentase en su trono. que se assentasse em seu trono. El rey David O rei Davi fue confirmado foi confirmado en el reino, no reino, fue un hombre conforme al corazón de Dios foi homem conforme o coração de Deus, y Dios confirmó su trono e Deus confirmou o seu trono para siempre. para sempre. No así con el rey Saúl. Não foi assim com o rei Saul. El rey Saúl, O rei Saul, antes de Dios confirmar su trono, antes de Deus confirmar o seu trono, ya se había apartado de la voluntad de Dios se apartara da vontade de Deus y no había esperado por el profeta Samuel, e não esperara pelo profeta y Samuel. por esa causa E por essa causa, su trono o seu trono no fue confirmado não foi confirmado para siempre para sempre sobre el pueblo hebreo. sobre o povo hebreu. Lo que perdió el rey Saúl O que o rei Saul perdeu fue grande, foi grande. lo perdió para él O perdeu para ele y para su descendencia. para a sua descendência. Perdió Perdeu la bendición a bênção del trono do trono y reino milenial e do reino milenial del Mesías. do Messias. Si él Se ele esperaba esperar por el profeta Samuel, pelo profeta Samuel, ese día esse dia, el trono de Saúl o trono de Saul iba a ser confirmado. seria confirmado. Y entonces no se diría E então não se diria que de la descendencia de David que na descendência de Davi no faltaría uno que se sentaría en el trono não faltaria um que se sentaria no trono para reinar sobre el pueblo hebreo, para reinar sobre o povo hebreu. sino Mas sim que se diría se diria de la descendencia de Saúl. da descendência de Saul. Miren todo lo que Saúl perdió Olhem tudo que Saul perdeu para él para ele y para su e descendencia. para a sua descendência. ¿Saben ustedes una cosa? Vocês sabem de uma coisa?
si Saúl se Saul era confirmado fosse confirmado, y su trono confirmado e seu trono confirmado, en aquel día, naquele dia, el Mesías o Messias tenía que venir tinha que vir por la descendencia pela descendência de Saúl y no por la descendencia de David. não pela descendência. Miren todo lo que perdió Vejam tudo que Saúl. Saul perdeu. Fue desechado Foi rejeitado, y por consiguiente por conseguinte, la bendición de Dios a bênção de Deus la perdió para él a perdeu y para para ele, su descendencia. para a sua descendência. Por lo tanto, Portanto, el reino milenial o reino milenar de Cristo será será de la casa de David. na casa de Davi. Por eso la promesa A promessa es para la casa de David. a casa de Davi. Dice Dios Disse Deus, por medio del profeta Isaías o profeta Isaías, en el capítulo 11, no capítulo 11, verso 1 y adelante, do verso 1 em diante, saldrá una vara del tronco de Isaí porque brotará rebento do tronco de Jessé, y un vástago retoñará de sus raíces e das suas raízes renovo frutificará, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, e repousará sobre ele o espírito de espíritu de sabiduría y de inteligencia, o espírito de sabedoria e de inteligência, espíritu de consejo y de poder, o espírito de conselho e de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. o espírito de conhecimento e de temor de Jeová. Y le haré entender diligentemente en el temor de Jehová. E dele encar-se-á no temor de Jeová, No juzgará según la vista de sus ojos, e não julgará segundo a vista de seus olhos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad a los mansos de la tierra. mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra, Y herirá la tierra con la vara de su boca. e ferirá a terra com a vara da sua boca. ¿Cuál es la vara de su boca? Qual é a vara de sua Su boca? palabra. Sua palavra. Por eso Por isso, es que en Apocalipsis capítulo 1 y capítulo 19 é que no Apocalipse capítulo 1 e capítulo 19, viene con una espada vem como uma que espada sale de su boca que sai da sua boca para herir con ella para com ela ferir a las naciones. as nações. Esa es esa vara, Esta é a vara, es la misma vara é a mesma vara, de la cual habla Apocalipsis capítulo 2, verso 26 al 27, da qual fala Apocalipse capítulo 2, versos 26 e 27, donde dice, onde diz: al que venciere ao que y vencer guardare mis obras hasta el fin, e guardar as minhas obras até o fim, yo le daré autoridad sobre las naciones eu lhe darei autoridade sobre as nações y las regirá con vara de hierro, e as regerá com vara de y serán quebrantadas como vaso de alfarero, e serão quebrantadas como vasos de oleiro, como yo también la he recibido de mi Padre. como também recebi de meu Pai. Al vencedor Ao vencedor que estará viviendo que estará vivendo en el tiempo del fin, o tempo do que es el que estará guardando las obras de Cristo hasta el fin, que é o que estará guardando as obras de Cristo até o fim, recibirá receberá autoridad autoridade sobre las naciones sobre as nações y las regirá e as regerá con vara de hierro. com vara de Y es Cristo el que promete esto e é Cristo quem promete isso para el vencedor, para o vencedor, así como él la ha recibido assim como ele recebeu. de su Padre Celestial, Seu Pai Celestial otorgará otorgará al vencedor ao vencedor esa autoridad. esta autoridade. Y eso significa Isso significa que el vencedor que o vencedor del día postrero no último dia será adoptado. será adotado. Eso nos habla de adopción Isso nos fala de adoção en el reino de Dios. no reino de Deus. Y ahora E agora, vean ustedes vejam vocês, que esta es una promesa esta é uma promessa para una persona, para uma pessoa para un ser humano que estará viviendo en el día postrero. no último dia. Y con el cumplimiento de esa promesa, Com o cumprimento dessa promessa, la iglesia del Señor Jesucristo también recibirá su adopción, la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Y será llena de todo el poder de Dios, de toda la plenitud de Dios. Y nos iremos a la cena de las bodas del Cordero con nuestro amado Señor Jesucristo. Y después regresaremos a la tierra con Cristo para el glorioso reino milenial, para reinar con Cristo, porque Él nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, porque nos ha lavado con su sangre preciosa y nos ha hecho reyes. Y si nos ha hecho reyes, pues vamos a reinar.
vamos a reinar con Cristo reinaremos com Cristo por el milenio pelo milênio. y después E depois, nos quedaremos sin continuar reinando. ficaremos sem reinar? No, el reino milenial Não, o reino milenial solamente es la prueba somente é a morte, para mostrar para mostrar que ya el problema del pecado o problema do pecado. fue resuelto y ya el ser humano puede vivir más de 1000 años, Mais de 1000 anos. porque estaremos con un cuerpo eterno Corpo eterno, y como reyes y sacerdotes sacerdote, a imagen a imagem y semejanza de Jesucristo, con un cuerpo igual al de Cristo, inmortal, incorruptible corruptível y envejecible. que não envelhece. No envejecible, sino envejecible, Não que envelhece, que não envelhece, que no se pone viejo. que não fica velho. Estaremos representando Estaremos sempre de 18 a 21 años 18 a 21 anos. por toda la eternidad. Eternamente. Nos miraremos en el espejo Não olharemos cuando recibamos el cuerpo nuevo quando recebamos um novo corpo y diremos, e diremos, este era el cuerpo este é o corpo que Jesucristo de Jesus tenía para mí, tinha para nós. determinado, diseñado desde antes de la fundación del mundo. Y no tiene ninguna falla, Não tem nenhuma falta, no tiene ninguna imperfección. não tem nenhuma imperfeição. Es un cuerpo perfecto. Corpo perfeito. Así hemos llegado E chegamos a la perfección cuando recibamos ese cuerpo perfecto. ao corpo perfeito. Y nos miraremos E olharemos jovencitos. jovenzinhos. Después de los 1000 años, Depois dos 1000 anos, aunque se va a estar viendo más a menudo, ainda que sejam mais a vezes, pero a los 1000 años, aos 1000 anos, cuando se mire bien de nuevo en el espejo, olhar bem de novo no espelho, usted dirá, você dirá, parece que no me ha pasado el tiempo por encima. parece que o tempo não passou por cima dele. Este sí es un cuerpo bueno. Esse sim é um corpo Es el cuerpo que Cristo había prometido. Para mí, valió la pena luchar en esta tierra y servir a Jesucristo todos los días de mi vida. da minha vida. En el cuerpo que tenía primero, Tinha primeiramente, ya a los 50 años, aos 50 anos, por la mañana, pela manhã, como que no me quería levantar. como que eu não queria levantar. El cuerpo no quería levantarse, O corpo não queria quería seguir durmiendo. seguir dormindo. Ya a los 60 años, Aos 60 anos, estaba con menos fuerza estava com menos força. y estaba ya con el cabello más blanco. Agora estava com o cabelo mais branco. Y ya a los 70 años, Aos 70 anos, estaba aún más débil. estava ainda mais velho. Es que el cuerpo físico Porque o corpo físico tiene unos rayos de luz. tem uns raios de luz. Y a medida que van pasando los años, E à medida que os anos vão passando, va perdiendo esos rayos de luz, vai perdendo esses raios que de son luz, energías para el cuerpo. energia para o corpo. Y cuando los va perdiendo, Vai perdendo, ya cuando tiene já quando tem 60 años, 60 anos, ya le queda un solo rayito de luz. fica somente um raio de luz. Y tiene que buscar la forma E tem que procurar a forma de cuidarse de se cuidar mucho más muito mais de cuando era joven. de quando era jovem. Porque ya le queda Porque já lhe resta un rayito de luz. somente um raio de luz. No le queda tanta energía. Não fica, resta tanta No la puede malgastar. não pode gastá-la mal. Tiene que cuidarse bien Tem que se cuidar bem, para que mantenga su salud bien, para que mantenha a sua saúde bem, porque después de muchos años, porque depois de muitos anos, si se pierde la salud, perdê-la, para recuperar esa salud para recuperar essa es difícil. é difícil. Y a medida que va pasando el tiempo, À medida que o tempo vai passando, la persona se va acercando a pessoa vai se aproximando más al final, mais do final. pero es el final solamente de su cuerpo físico, O final somente do seu corpo físico. porque la persona Porque a pessoa sigue viviendo en otra dimensión outra dimensão, y en un cuerpo de otra dimensión. de outra dimensão. Si no ha creído en Cristo, Não creu em Cristo. es un cuerpo É um corpo de la quinta dimensión, na quinta dimensão. de la dimensión Da dimensão donde están onde estão los que fueron desobedientes aqueles que foram desobedientes en el tiempo de Noé. no tempo de Noé. ¿Saben cómo se llama esa dimensión? Sabe como se chama essa En dimensão? palabras claras, Palavras claras, el infierno. o inferno. Y los que han creído en Cristo como su Salvador Creram em Cristo como seu Salvador, y han lavado sus pecados en la sangre de Cristo lavaram seus pecados no sangue y han recibido su Espíritu, e receberam seu Espírito. han nacido de nuevo, Nasceram nele, han nacido del cielo nasceram do
y por consiguiente tienen un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, Sexta dimensão. del cual San Pablo decía, São Paulo dizia, si nuestra casa terrestre a nossa casa se deshiciere, tenemos un edificio no hecho de manos. Está hablando de otro cuerpo, de un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Es un cuerpo teofánico, igual al cuerpo teofánico de nuestro amado Señor Jesucristo, en el cual Él le apareció a los profetas del Antiguo Testamento. Por eso podía decir, antes que Abraham fuera, yo soy. Abraham deseó ver mi día, lo vio y se gozó. ¿Y cuándo fue eso? Cuando Abraham invitó a Elohim a comer un becerro tierno el día antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, en la visita de Elohim con Gabriel y Miguel. Ese era nuestro Señor Jesucristo en su cuerpo teofánico. También le apareció como Melquisedec. ele como Melquisedeque. Por eso es Por isso é, que en el Antiguo Testamento no Antigo Testamento, leemos lembra, Jehová, Jeová, pero luego en el Nuevo Testamento a seguir do Novo leemos Jesús, Jesus, porque el Jehová del Antiguo Testamento Jeová do Antigo Testamento, vino a ser manifestado foi manifestado en Jesucristo. em Jesus Cristo. El verbo que era con Dios y era Dios se hizo carne y habitó entre los seres humanos, en medio del pueblo hebreo, O povo hebreu. y fue su nombre Seu nome foi Jesús, Jesus, el nombre de o redención, nome da redenção. porque ese nombre significa Salvador o Redentor, para llevar a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario. Cruz do Calvário. Muchas personas Muitas pessoas veían a Jesús viam Jesus y decían, e diziam, este hombre este homem es un profeta. é profeta. Uno decía, Diziam, este es el profeta Juan el Bautista que ha resucitado. é o profeta João Batista que ressuscitou, Los que no tenían conocimiento que não tinham conhecimento de que Juan el Bautista que João Batista había bautizado a Jesús tinha batizado Jesus, y nunca habían visto nunca tinham visto a Juan el Bautista y a Jesús, a los dos, os dois, estando vivos los dos. estando os dois vivos. Y no sabían Não sabiam que Jesús que Jesus había sido fora discípulo de Juan el Bautista, discípulo de João Batista, un discípulo del precursor discípulo do precursor de la primera venida de Cristo. da vida de Cristo. Fue Foi el hombre donde se cumplió la primera venida de Cristo. a vida de Cristo. Y ahora E agora encontramos que otros decían, encontramos que outros diziam, debe ser Jeremías deve ser Jeremias, o debe ser el profeta Elías. ou deve ser o profeta. Pero el profeta Elías ya había venido y no lo habían conocido. Não tinham conhecido. Jesús dijo, Jesus disse, y si ustedes se vocês lo quieren recibir, querem receber hablando de Juan el Bautista, João Batista, dijo, él es aquel Elías que había de venir. San Mateo capítulo 11, verso 14. 11, verso 14, Y en el capítulo 17, versículo 17, verso 10 verso 10 al 13 ao 13, de San Mateo, cuando bajaron del monte de la transfiguración, los discípulos de Jesucristo le dicen, no dicen los escribas, que es necesario que Elías venga primero y restaure todas las cosas. ele restaure todas as coisas. Jesús les dice, Jesus disse, a la verdad, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Pero yo os digo que ya Elías vino y no lo conocieron e hicieron de él todo lo que quisieron. Y entonces entendieron que les hablaba de quién, de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista era el Elías que tenía que venir en ese tiempo, porque cuando Dios anuncia, profetiza que va a venir Elías, encontramos que es el ministerio de Elías viniendo en otro hombre. Es el Espíritu Santo operando el ministerio de Elías en otro hombre. No es que viene literalmente el profeta Elías. El ministerio de Elías estuvo en Elías Tisbita. Fue el Espíritu Santo operando ese ministerio. San Pedro en su primera carta nos dice que el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas preanunciaba los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían después de esos sufrimientos. Y el Espíritu de Cristo es el que ha estado en los profetas del Antiguo Testamento, profetizando y colocando en la boca de esos profetas esa palabra profética. Porque el único que sabe las cosas que han de suceder es Dios. Y Él usa seres humanos, profetas, para por medio de ellos revelarle a ellos esos misterios y darlos a conocer a los seres humanos.
Esos profetas vienen ungidos por Dios para ese propósito. ¿Qué es un profeta? O que é um profeta? Un hombre enviado por Dios Enviado para una edad o una dispensación, el cual viene con las dos conciencias juntas consciências juntas, y viene ordenado por Dios ordenado por para un propósito divino. Por eso pueden ver visiones isso, podem ver y sueños, y lo más importante, escuchar la voz de Dios y recibir de parte de Dios el mensaje divino para ese tiempo. Eso es lo más grande, que ellos reciben y dan al pueblo la palabra de Dios. Ahora podemos ver que para cada edad y dispensación Dios envía un profeta. Siempre que Dios envía un profeta a la tierra, profeta na terra, hay un programa divino programa divino para llevarse a cabo, para realizar, en donde los seres humanos onde os seres reciben bendiciones de Dios. recebem bênçãos de Deus. Los que reciben a un profeta Aqueles que recebem en nombre del profeta, o nome do profeta, recompensa de profeta reciben. recebem recompensa De eso habló Cristo, de Cristo, pero los que lo rechazan, Cristo rejeita. entonces pierden las bendiciones de Dios Perdem a bênção, y por consiguiente reciben el juicio divino. recebem o juízo de Deus. En Deuteronomio Em Deuteronômio, nos dijo Dios, Deus nos diz, por medio del profeta Moisés, através do profeta Moisés, en el capítulo 18, capítulo 10, verso 15 al 19, verso 15 ao 19, profeta de en medio de ti, profeta de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, te levantará Jeová teu Deus. a él lo oiréis. A ele oirei. ¿Y por qué Dios dice, Porque Deus, a él lo oiréis? a ele ouvirei. Vamos a ver por qué. Vejamos por quê. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, Conforme a tudo que pediste a Jeová teu Deus em Horebe no dia da Assembleia, diciendo, dizendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. não ouvirei mais a voz de Jeová meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Y Jehová me dijo, Então Jeová me disse, han hablado bien en lo que han dicho. bem falaram naquilo que disseram. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, Eis que eu suscitarei um profeta no meio de seus irmãos, como tú, como tu, y pondré mis palabras en su boca. e porei as minhas palavras na sua boca. ¿Dónde Dios coloca su palabra? Onde Deus coloca En la boca del profeta que le envía. do profeta que ele envia. Y gracias a eso E graças a isso, tenemos la Biblia, temos a Bíblia, la palabra de a Dios palavra de Deus, dada dada por Dios por Deus a sus mensajeros, a sus profetas, y ellos han dado esa palabra a su pueblo. ao seu povo. Y él les hablará todo lo que yo le mandare. E ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. ¿Qué hablará el profeta que Dios envía? O que o profeta que Deus envia Todo lo que Dios le manda a hablar. Deus lhe manda falar. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablar en mi nombre, E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, yo le pediré cuenta. eu o requererei dele. ¿Saben ustedes una cosa? Sabem vocês uma coisa? Que para el tiempo final, Que para o tempo final, Dios Deus enviará enviará un mensajero. mensageiro. Yo, Jesús, Eu, Jesus, he enviado mi ángel enviei meu anjo para daros testimonio vos de estas cosas en las iglesias. Apocalipsis 22, Apocalipse 22, verso 16. verso 16. Y el Señor, E o Senhor, el Dios de los espíritus de los profetas, os espíritos dos profetas, ha enviado su ángel enviou o seu anjo para manifestar a sus siervos las cosas que han de suceder as coisas que hão de suceder después de estas. depois destas, Las cosas que han de suceder que hão de suceder pronto. breve. Apocalipsis 22, Apocalipse verso 6. Vamos a leerlo tal y como está ahí. Vamos ler tal como está aí. Y me dijo, E disse-me, estas palabras son fieles y verdaderas. estas palavras são fiéis e Y verdadeiras. el Señor, E o Senhor, el Dios de los espíritus de los profetas, o Deus dos espíritos dos ha profetas, enviado su ángel enviou o seu anjo para mostrar a sus siervos mostrar aos seus las cosas que deben suceder pronto. as coisas que em breve hão de acontecer. Estas son las cosas Estas são as coisas que él prometió en Apocalipsis capítulo 4 que ele prometeu no Apocalipse dar a conocer para dar a los que suban donde él está. aonde ele está. Dice, Diz, después de esto miré, destas coisas olhei, y aquí una puerta abierta en el cielo, e eis que estava uma porta aberta no y la primera voz que oí, e a primeira voz, como de trompeta, e como de trombeta, hablando conmigo, veio a falar comigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré e mostrarei las cosas que sucederán después de estas. as coisas que depois destas devem acontecer. Y ahora las cosas que sucederán E agora as coisas que después de las que ya han sucedido. depois das que
durante las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, As etapas ou eras da durante estos 2000 años que han transcurrido, os 2000 anos que já transcorreram, ahora las que van a suceder agora as que vão suceder en el día no postrero. último dia. Cristo dice Cristo diz que las va a dar a conocer que as vai dar a los que suban aos que donde Él está. aonde ele ¿Y dónde Él estará? e aonde ele En el día postrero. último dia, Para subir donde Él está, subir aonde ele en la edad de la piedra na angular. era da pedra angular. Porque Cristo ha estado construyendo su iglesia en la forma de un monte, porque un monte representa un reino. Y Él está construyendo su reino, que es su iglesia, y va de abajo hacia arriba. Comenzó allá en el tiempo de los apóstoles, donde nació la iglesia de Jesucristo. Y su iglesia ha ido creciendo de edad en edad. Ha ido creciendo a medida que han ido siendo llamados y juntados todos los hijos de Dios. ¿Dónde? En el cuerpo místico de Cristo. No hay otro lugar donde Él llame y junte a sus hijos. Él dijo, yo soy el buen pastor. Eu sou o bom pastor. Y vamos a ver E vejamos qué conlleva que contém el que Jesucristo sea el buen pastor. que San Juan capítulo 10. em Jesus Cristo ser o bom pastor. Él también es la puerta Ele também é a porta para las ovejas. para as ovelhas. Por lo tanto, las ovejas As ovelhas tienen que entrar por esa puerta. têm que entrar por essa porta. No hay otra puerta para entrar Não há outra porta para entrar. al reino de los cielos. No hay otra puerta para entrar Não há outra a porta. la dispensación de la gracia. No hay otra puerta para entrar Outra porta para entrar. a la iglesia de Jesucristo. Solamente hay una puerta y es Cristo. Capítulo 10, verso 14 al 16 dice de San Juan: Verso 14 ao 16 de São João diz: yo soy el buen pastor Eu sou o bom pastor. y conozco mis ovejas Conheço minhas y las mías me conocen. ovelhas, as minhas sou conhecidas. Así como el Padre me conoce Assim como o Pai me y conhece, yo conozco al Padre também eu conheço y pongo mi vida por las ovejas. e dou a minha vida pelas ovelhas. También tengo otras ovejas Ainda tem outras ovelhas que no son de este redil, que não são desse aprisco, o sea que no son del redil hebreo, ou seja, não são do aprisco hebreu. son las ovejas São as ovelhas de entre los gentiles. dentre os gentios. Aquellas también debo traer Também me convém y oirán mi voz, e elas ouvirão y habrá un rebaño haverá rebanho y un pastor. e pastor. El rebaño O rebanho donde Él coloca sus ovejas que Él llama de etapa en etapa de etapa em etapa. es la iglesia de É a Jesucristo. igreja de Jesus Cristo. Y el pastor E o pastor es Jesucristo, el cual está en su iglesia, en Espíritu Santo, de edad en edad, llamando y juntando a sus hijos a través del tiempo. Y así, e assim, formando formando su iglesia, su reino, por medio através de creación de vida. da criação divina. Porque Él está creando Que ele está criando una nueva raza. uma nova raça. Por eso, Apocalipsis capítulo 3, verso 14, O 3 verso 14 nos dice que Él es el principio de la creación de Dios, da criação el de Deus, principio o princípio de una nueva creación. da nova criação. Esa nueva creación es la iglesia del Señor Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Y Jesucristo es Jesus Cristo é el segundo Adán. o segundo Adão. Ahora Agora, podemos comprender podemos compreender por qué Cristo dijo a Nicodemo: que Cristo disse de cierto te digo, que es necesario necessário nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Vamos a ver vejamos capítulo 3 de San Juan. o 3 de São João, Verso 13 en adelante. verso 3 em diante. Respondiendo Jesús le dijo: Respondendo Jesus disse: de cierto te digo, na verdade te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. No lo puede entender. Não pode entender. Le es locura. É a loucura para ele. Nicodemo le dijo: Disse-lhe Nicodemo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Como pode um homem nascer sendo velho? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Y si Nicodemo estaba viejo ya, E se Nicodemo já estava velho, ¿cómo estaría su mamá? como estaria sua mãe? Así es que lo que Jesús le pedía Que o que Jesus lhe pedia era imposible para Nicodemo. impossível para Pero lo que es imposible para el ser humano que é impossível para o ser humano, es posible para Dios. possível para Deus. Ahora, Agora, Nicodemo Nicodemo está tomando estas palabras está tomando essas palavras en forma literal. de forma
forma literal. Pero aquí Cristo le habla Mas aqui Cristo de un nuevo de nacimiento. novo nascimento. Respondiendo Jesús, Respondeu Jesus, respondió Jesús, respondeu Jesus, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ninguna persona Nenhuma pessoa puede entrar a formar parte de la iglesia de Jesucristo pode entrar para ser parte da igreja do Senhor Jesus Cristo sin nacer de nuevo. sem nascer novamente. Así Assim como una persona como uma pessoa no puede decir, não pode dizer, a mí me gusta mucho eu gosto muito cómo es aquel matrimonio que vive en aquella casa. daquele casal que vive naquela casa. Yo quiero ser un hijo de ese matrimonio. Quero ser um filho desse casal. ¿Y cómo va a ser un hijo de ese matrimonio? Como será um filho desse casal? Sencillo. Sim, Tiene que nacer tem que nascer por medio de ese matrimonio. através desse casal. Y como ya la persona E como já a pessoa ha nacido nasceu por medio de otras personas, através de outro, por medio de un hombre, de otro hombre y otra mujer, através de outro homem e de outra le es mulher, imposible é impossível ser hijo ser filho de aquel otro matrimonio. de outro casal. Pero si esa persona Mas se essa pessoa nace nasce por medio através de aquel matrimonio, daquele casal, es un hijo é um filho de aquel matrimonio. daquele casal. Y así es con la iglesia de E Jesucristo. assim é com a igreja de Jesus Cristo. Por medio del nuevo nacimiento, Através do novo nascimento, nacemos nascemos por medio de Cristo, através de por medio del Espíritu Santo, al creer en Jesucristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibir su Espíritu Santo. Y nacemos en el reino de Dios, nacemos en la iglesia de Jesucristo. No nos unimos a la iglesia de Jesucristo. a igreja de Jesus. A la iglesia de Jesucristo A igreja de Jesus. nadie se puede unir. Ninguém pode se unir. Solamente se nace en la iglesia de Jesucristo. Por eso, el que no nazca de nuevo no puede entrar al reino de Dios y no puede venir a formar parte de la iglesia de Jesucristo. A igreja de Jesus. Pueden ser amigos, Poderão ser amigos, pero no mas não ser parte serem parte. de la iglesia de Jesucristo, porque la iglesia de Jesucristo está compuesta por los creyentes en Cristo, nacidos de nuevo. No hay otra forma. Não há outra forma. Y Nicodemo tenía un grave problema. Um grave problema. Él quería nacer de nuevo Queria nascer novamente. y él quería entrar al reino de Dios, pero pensaba, Mas pensava, ya yo estoy viejo eu estou já velho, y mi madre, e minha mamãe, no sabemos si la mamá de él estaba muerta o estaba viva, não sabemos se a mamãe pero veía muy difícil lo del nuevo nacimiento. ia ser muito difícil nascer. Pero Jesucristo le explica Mas Jesus Cristo que es nacer del agua y del Espíritu. fez água e Y vean lo sencillo que es. Creyendo en Cristo como nuestro Salvador, lavando nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibiendo su Espíritu Santo. Y así nacemos en el reino de Dios. Obtenemos el nuevo nacimiento y somos hijos e hijas de Dios, nacidos en el reino de Dios. De esto también habló Isso também falou la Escritura a Escritura. en San Juan, Em São João, capítulo 1, capítulo 1, verso 12, verso 12, donde dice, y 13, 12 e 13, mas a todos los que le recibieron, mas a todos a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, o poder de serem feitos filhos de Deus, los cuales no son engendrados de sangre, os quais não nasceram do sangue, ni de voluntad de carne, nem da vontade da carne, ni de voluntad de varón, nem da vontade o sea, que no vienen por medio que não vem através de papá y mamá terrenal, do pai e da mamãe terrenal, sino mas sim de Dios, de Deus, por medio através del nuevo nacimiento, es que se obtiene é que se obtém el nacer o nascer de nuevo y así nacer e assim en el reino de Dios. no reino de Deus. Cuando hemos nacido Quando nascemos en este mundo neste mundo, por papá y mamá, através do papai e da pues mamãe, hemos nacido pois nascemos en este reino terrenal. neste reino terrenal. Pero cuando nacemos de nuevo, nacemos en el reino de Dios, en el reino de los cielos. No reino do céu. Así es que Assim é que lo que le dijo Cristo a Nicodemo Cristo disse está bien para todo ser humano. para todos. No te maravilles Não te maravilhes, de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. basta nascer de novo. Lo que es nacido O que é nascido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. é espírito. Ahora podemos ver Agora podemos ver cómo entrar como
como entrar al reino de los ao cielos. reino do céu. En una ocasión Em uma ocasião, en que Jesús preguntó, quando Jesus perguntou: ¿quién dicen los hombres quem dizem que es el Hijo del Hombre? ser o Filho do Homem? Los discípulos decían Os discípulos diziam a Jesús, a Jesus: unos dicen que tú eres Juan el Bautista que ha resucitado, tu és João Batista que ressuscitou, y otros dicen que tú eres alguno de los profetas. Vamos a ver, outros dizem que tu és. San Mateo capítulo 16, Vejamos, São Mateus capítulo 16, verso 3 en adelante, verso 3 em diante, dice, diz: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipo, interrogou os discípulos, dizendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ellos dijeron, E eles disseram: unos Juan el Bautista, uns João Batista, otros Elías outros Elias, y otros Jeremías e outros Jeremias, o alguno de los profetas. ou algum dos profetas. Miren la opinión que tenía la gente del pueblo con relación a Jesús. Vejam a opinião das pessoas do povo com relação a Jesus. Él les dijo, Ele disse: ¿y vosotros? e vós, ¿Quién decís que soy yo? quem dizeis que eu sou? Respondiendo Pedro, dijo, E Simão Pedro respondendo disse: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Filho do Deus vivo. Entonces le respondió Jesús, E Jesus respondeu: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque no te lo reveló carne ni sangre, porque tu não revelou a carne e o sangue, sino mi Padre que está en los cielos. mas meu Pai que está nos céus. Carne ni sangre Carne nem sangue le pudo revelar esta verdad. pode lhe revelar esta verdade. Si iba al sumo sacerdote Fosse até o sumo sacerdote y le preguntaba, e lhe perguntasse: ¿quién es Jesucristo? quem é Jesus Cristo? ¿Quién es Jesús de Nazaret? Quem é Jesus de Nazaré? El sumo sacerdote. O sumo sacerdote. ¿Qué le podía decir? O que poderia lhe dizer? Ese es un falso profeta Esse é um falso profeta de allá de Nazaret. lá de Nazaré. Y si se reunía con el concilio de la religión hebrea, Reunir-se com o el concilio del Sanedrín, hebraica, o concílio do Sinédrio, ¿qué le podían decir? poderiam dizer-lhe: Escudriña las escrituras esquadrinha as escrituras. y verás E verás que de Nazaret que de Nazaré no ha salido nada de bueno. não saiu nada de bom. Eso fue lo que le dijeron Isso foi o que disseram a algunos de los que creían en Jesús a alguns dos que criam em Jesus. y de los que estaban en el concilio del Sanedrín. E os que estavam no concílio do Sinédrio, Cuando salían a defender a Jesús, quando saíam para defender Jesus, los otros le decían, os outros diziam: ¿eres tú también de ellos? também tu Escudriña las escrituras esquadrinha as escrituras y verás e verás que de Nazaret no ha salido nada de bueno. não tem saído nada de bom. Ahora, ¿cómo va a salir el Mesías de allá? Agora, como o Messias irá sair de lá? Y como la Biblia decía, Como a Bíblia que de diz, Belén de Judea de Belém de Judá, tenía que venir el Mesías, tinha que vir o Messias, el que gobernaría a Israel. governaria Israel. Y ahora apareciendo Jesús E agora Jesus aparecendo de Nazaret de Nazaré, y comenzando su ministerio começando seu ministério como una persona como uma pessoa que vivía en Nazaret, que vivia em Nazaré. no concordaba, Não concordava, pero el secreto estaba mas o segredo estava en que su nacimiento em que o seu nascimento había sido en Belén de Judea y ya había cumplido esa escritura. tinha se cumprido essa escritura. Y ahora podía vivir E agora podia viver en Nazaret. em Nazaré, Y en esa forma e nessa forma, Dios ocultó Deus ocultou al Mesías o Messias por casi 30 años. quase 30 anos. Miren, el Herodes Vejam Herodes, lo estaba buscando cuando solamente tenía unos 2 años de edad. também tinha 2 anos de idade. El enemigo O inimigo siempre buscó a Jesús sempre procurou para matarlo. matá-lo. Ustedes encuentran que cuando comenzó el ministerio trató de matarlo en un sinnúmero de ocasiones, Mataram em inúmeras aún en la congregación na congregação o sinagoga ou sinagoga, a la cual él asistía, qual ele assistia allá en Nazaret. lá em Nazaré. Ellos mismos Eles próprios trataron de matarlo, trataram de matá-lo. su propia gente, Sua própria donde se había criado. onde se criara. ¿Y dónde está eso en la Biblia? E onde isso está na Bíblia? San Lucas, São Lucas, capítulo 4, capítulo 4, verso 17 en adelante, verso 16 en adelante dice, 16 em diante diz: vino a Nazaret donde se había criado, E chegando a Nazaré, onde fora criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. entrou no dia de sábado, segundo seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler.
Y se le dio el libro del profeta Isaías. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, E quando abriu o livro, halló el lugar donde estaba escrito: achou o lugar em que estava escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, O Espírito do Senhor é sobre por mim, cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. pois que me ungiu para evangelizar. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, Enviou-me a curar os quebrantados, a pregonar libertad a los cautivos pregoar liberdade y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, e liberdade dos oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. anunciar o ano aceitável do Senhor. Y enrollando el libro, Encerrando o livro, lo dio al ministro tornando o y se sentó. ao ministro, Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Y comenzó a decirles: Então começou a dizer: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Cuando una escritura se cumple, Quando uma escritura se cumprir, debe ser de gozo deve ser de alegria para el pueblo de para o Dios. povo de Deus. Y cuando se cumple una promesa Quando se cumpre uma promessa mesiánica messiânica y es identificada, e é identificada, el pueblo debe estar gozoso. o povo deve estar alegre. Y ahora vamos a ver Agora vejamos aquí aqui lo que sucedió. o que sucedeu. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. E todos davam bom testemunho dele e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. Y decían: E diziam: ¿no es este el hijo de José? Não é este o filho de José? Él les dijo: Ele lhes disse: sin duda me diréis este refrán: Sem dúvida, me direis este provérbio: médico, cúrate a ti mismo. Médico, cura-te a ti mesmo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, Tantas coisas que ouvimos ter sido feitas em Cafarnaum, haz también aquí en tu tierra. aqui em tua terra também. Y añadió: E acrescentou: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. En verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, quando o céu se encerrou por 3 anos e 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. de sorte que em toda a terra houve grande fome, Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, e a nenhuma delas foi enviado Elias, sino a una mujer viuda en Serepta de Sidón. não a Serepta de Sidom, a uma mulher viúva. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu. Pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. E nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Sírio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. En vez de llenarse de amor Em vez de encherem-se de amor y de agradecimiento a Dios, e agradecimento a Deus, se llenaron de ira. se encheram de ira. No le gustó la predicación de Jesús. Não lhes agradou a pregação de Jesus. Y levantándose, E levantando, le echaron fuera de la ciudad o expulsaram da cidade. y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. E o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem, Para que se matara. para que Querían matarlo. queriam matá-lo. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. El enemigo de Dios O inimigo de Deus inspiró a esa gente para tratar de matar a Jesús. inspirou aquelas pessoas para tratar de matar Jesus. Pero Jesús Mas Jesus no podía morir não podia morrer en otra forma de outra forma que no fuera que não fosse crucificado. crucificado. Y tenía que ser E tinha que ser en la víspera na véspera de una de las Pascuas que el pueblo hebreo estaría guardando. que estivesse guardando. Y hasta que no llegase ese momento, Até que não chegasse esse momento, Jesús podía decir: Jesus podia dizer: nadie me quita la vida, ninguém me tira a vida. yo la pongo Eu apoio por mí mismo para volverla a tomar. para voltar a Pero cuando llegó el tiempo quando chegou para él morir, para ele morrer. él dijo: Ele disse: el Hijo del Hombre sube a o Jerusalén, homem sobre Jerusalém será tomado allí preso, será tomado preso, será juzgado será julgado y será crucificado. e será crucificado. Pero el tercer día Mas ao terceiro dia resucitará. ressuscitará. Ahora podemos ver Agora podemos ver que él tuvo que tomar nuestros pecados ele teve que tomar os nossos para poder morir. para poder, Porque él, al no tener pecados, porque ele ao não ter pecado no podía morir. não podia
Porque la muerte Porque a morte es la paga é o pagamento del pecado. do pecado. Pero al tomar nuestros pecados, Mas ao tomar os nossos, se hizo mortal se fez mortal y murió por e nosotros, morreu por nós, para que nosotros podamos tener vida eterna. vamos ter vida eterna. Ahora podemos ver Agora podemos ver que nuestros pecados que os nossos pecados han sido juzgados foram julgados y el pago del pecado nuestro do nosso pecado. ya fue hecho. Já foi feito. Cristo pagó Cristo pagou. por nuestros pecados. Por lo tanto, nosotros no tenemos que pagar. Nós não temos Solamente reconocer a Cristo como nuestro Salvador, como el Cordero de Dios que ha quitado el pecado del mundo, como dijo Juan el Bautista, essa desse como el Cordero Pascual, Cordeiro Pascual. porque Cristo es nuestra Pascua Cristo é a nossa y Él también e ele também es el macho cabrío o caminho de la expiación que el día 10 del mes séptimo do dia do sacrifício. se sacrificaba y su sangre era llevada al lugar santísimo y colocada sobre el propiciatorio para la reconciliación del pueblo hebreo con Dios y para la reconciliación de todos los hijos e hijas de Dios del Israel celestial. Israel celestial. Jesucristo Jesus Cristo murió en la cruz del Calvario na cruz do Calvário y siendo e sendo sumo sacerdote o sumo sacerdote del templo que está en el do cielo, templo que está no céu, siendo el Melquisedec sendo Melquisedeque, sacerdote del templo que está en el cielo, o templo que está no céu, ascendió al cielo subiu ao céu, y llevó su propia sangre levou o seu próprio al lugar santísimo del templo que está en el cielo que está no céu. y se colocó allí E ali foi colocado como hacía el sumo sacerdote como sumo sacerdote en el lugar santísimo no lugar santíssimo, del templo terrenal. Y ahí él ha estado no templo terrenal. E ali esteve todos estos 2000 años esses 2000 y todavía está allí hasta que entre hasta el último de los escogidos de Dios, hasta que entre hasta el último de los que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Ahora podemos ver Agora podemos ver que él no puede salir que ele não pode sair del trono de intercesión do trono da intercessão hasta que no termine esa obra, y esa obra termina cuando entre el último que completará el número de la iglesia de Jesucristo. Ahora podemos ver el porqué. Agora podemos ver o porquê. Cristo ha estado Cristo esteve en el cielo, no céu, en el templo de Dios, en el lugar santísimo. Eso fue reflejado en medio del pueblo hebreo, entre o povo hebreu. allá en el templo que el pueblo hebreo tenía, O povo hebreu cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. entrava ao lugar santíssimo. Y cuando ya salía, Quando saía, ya la obra a obra já de reconciliación da reconciliação del pueblo hebreo do povo hebreu con Dios com Deus quedaba completada. estava complementada. Y ahora San Pablo nos dice, São Paulo nos diz: reconciliaos hoy con Dios. reconciliai-vos. ¿Y cómo vamos a ser reconciliados con Dios? Como seremos Por medio de la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Cristo es el que nos reconcilia con Dios por medio de su sacrificio. de seu sacrifício. Y ahora, siendo intercesión en el cielo, Intercedendo no céu, está llevando a cabo está realizando la obra a obra de intercesión da intercessão. para nuestra reconciliación Reconciliação con Dios. com Deus. para el día No postrero, último dia, con la resurrección de los muertos en Cristo, com a ressurreição dos mortos, cuando Él salga del trono de intercesión sair do trono da intercessão y reclame e reclamar. todos los que Él ha redimido con su sangre preciosa, Ele redimiu com seu precioso sangue, resucitar a los muertos en Cristo ressuscitará os mortos em Cristo. y los que permanezcamos vivos E nós, hasta la resurrección de los muertos, a ressurreição dos mortos, seremos transformados. seremos transformados. Todos los que quedan en el cuerpo místico de Cristo Todos os que ficam no corpo místico, hasta este tiempo final este tempo, y vean la resurrección de los muertos en cuerpos eternos, seremos transformados y entonces tendremos e então teremos el nuevo cuerpo. o novo corpo. Y de ahí en adelante Daí em diante, se acabaron todos los problemas. os problemas se acabaram. Ya no más problemas Já não haverá mais para los hijos e hijas de Dios. filhos e filhas de Deus. Estaremos igualitos a Jesucristo, nuestro Salvador. Y estaremos como reyes y sacerdotes. Y antes de irnos, E antes de nos ir, vamos a tener una temporada aquí teremos uma temporada de 30 a 40 días. 30, 40 dias. Porque cuando Cristo resucitó, Quando Cristo ressuscitou, estuvo en la tierra esteve na terra, unos 40 días, 40 dias, apareciéndole aparecendo a sus discípulos en diferentes ocasiones. Y con Cristo resucitaron también los santos del Antiguo Testamento. San Mateo capítulo 27, versos 51 al 53.
donde dice onde diz de la siguiente manera: da seguinte maneira: y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, o sea, después de la resurrección de Cristo, ou seja, depois da ressurreição dele, vinieron a la santa ciudad entraram na santa cidade y aparecieron a muchos. e apareceram a muitos. Eso se va a repetir Isto será repetido en este tiempo final, nesse tempo final, cuando los santos quando os santos del Nuevo Testamento sean resucitados por nuestro amado Señor Jesucristo, amado Senhor Jesus Cristo, y nos van a aparecer e nos aparecerão y van a estar con nosotros, y nosotros vamos a ser transformados, y entonces todos tendremos el cuerpo eterno no corpo eterno. y estaremos aquí E estaremos aqui unos 30, 40 días, uns 30 ou 40 dias, y en esos días e nesses dias habrá una manifestación plena haverá uma plena del poder de Dios, poder de Deus, a tal grado que el mundo entero será estremecido. será estremecido. Esa es la manifestación Esta é a manifestação de la cual habla San Pablo da qual São Paulo fala en Romanos, em Romanos, capítulo 8, capítulo 8, verso 19 en adelante, verso 19 em diante, donde dice: aonde diz: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, Porque la creación fue sujetada a vanidad, porque a criação ficou sujeita à vaidade, no por su propia voluntad, não por sua própria vontade, sino por causa del que la sujetó en esperanza. mas por causa do que a sujeitou em esperança. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, Porque também a mesma criatura será libertada da escravidão da corrupção a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda la creación gime a una, Porque sabemos que toda a criação geme, y aún está con dolores de parto hasta ahora. e juntamente com dores de parto até agora. Y no solo ella, E não só ela, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, também gememos em nós mesmos, esperando la adopción, esperando a adoção, la redención de nuestro cuerpo. para saber a redenção do nosso corpo. La adopción, A adoção, la redención de nuestro a cuerpo, redenção do nosso corpo. la transformación de nuestro cuerpo, en donde obtendremos el nuevo cuerpo Novo corpo. y seremos E seremos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Y entonces lo veremos a Él o veremos. con su cuerpo teofánico y su cuerpo glorificado. Porque también nosotros tendremos el cuerpo glorificado igual al cuerpo de Jesucristo. Y nos iremos con Cristo E nos iremos com Cristo. luego a la cena de la boda del Cordero, Seguir a ceia dos corpos que durarán que durará 3 años y medio, mientras la tierra estará pasando por la gran tribulación. anos na grande tribulação. Ahora podemos ver Agora podemos ver la bendición tan grande a bênção tão grande que hay para los hijos e hijas de Dios, para os filhos e filhas de Deus, para los miembros para os membros del cuerpo místico de do Cristo, corpo místico de Cristo, que entran a ese cuerpo místico entram a esse corpo por medio de creer en Cristo através de crer em como nuestro Salvador nosso Salvador, y lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibir su Espíritu Santo. recebem o seu Espírito Santo. Ahora Agora podemos ver podemos ver que Pedro que Pedro fue el que abrió la puerta foi aquele que abriu a de la dispensación de la gracia dispensação da graça para que entraran para que entrasse al cuerpo místico de Cristo, místico de Cristo, a la iglesia de Jesucristo, a igreja de Jesus Cristo, las personas pessoas creyendo en Cristo crendo em Cristo, y recibiendo el Espíritu de Cristo. recebendo o Espírito El día de Pentecostés entraron los primeros, 120 personas, pues ninguno de los discípulos de Jesucristo de pessoas había nacido de nuevo antes del día de Pentecostés. que tinha nascido antes do dia do Pentecostes. Por eso Cristo decía: O Cristo dizia: yo tengo que irme eu tenho que me ir para que venga el Consolador, el Espíritu Santo. o Espírito Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo O Espírito Santo tenía que llevar a cabo tem que realizar la obra a obra del nuevo nacimiento en todos los creyentes en Cristo, em Cristo, para poder entrar así poder
devem assim entrar al cuerpo místico de Cristo, al redil de nuestro amado Señor Jesucristo. do Senhor Jesus. Y ahora, E agora, Cristo había dado la llave Cristo dar a chave del reino de los cielos do céu a Pedro. a Pedro. ¿Recuerdan? Cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, Revelou em carne sino mi Padre que está en el cielo. está no céu. Y le sigue diciendo Jesús a él, Dizendo Jesus a y ele, yo te digo que tú eres Pedro, pois também te digo y sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre essa rocha y las puertas del Hades, o sea, las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. prevalecerão contra ela. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos, E eu te darei as chaves do reino, y todo lo que atares en la tierra e tudo que ligares na será atado en los cielos, será ligado no y todo lo que desatares en la tierra tudo que desatares será desatado en los cielos. será desligado no céu. Y el día de Pentecostés, E no dia do Pentecostes, Pedro abrió la puerta Pedro abriu a porta a los hebreos para os hebreus y comenzaron a entrar e começaram a entrar por cantidades. por quantidade. Miles de personas entraron allí. E pessoas entraram El día de Pentecostés, no Pentecostes. cuando San Pedro Quando São Pedro predicó su primer mensaje, sua primeira entrada, él tenía la llave, ele tinha chave. la revelación A revelação de la primera venida de Cristo. da vida de Cristo. Él dijo que era el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Filho do Deus vivente. Y dio a conocer E deu la primera venida de Cristo y su obra de redención a sua obra da en la cruz del Calvario. do Calvário. Y dio a conocer E deu o conhecimento su resurrección da sua ressurreição, y su ascensión al cielo. sua ascensão ao Y dio a conocer e deu o conhecimento que creyendo en él, que, crendo nele, los pecados os pecados de las personas serían quitados. seriam tirados. Y miles de personas E milhares de pessoas creyeron creram, y recibieron a Cristo receberam Cristo como su Salvador. como seu Salvador. El día de No dia Pentecostés do Pentecostes. dice, Diz, y así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. e assim que os que creram na sua palavra foram batizados e foram acrescentadas 3.000 pessoas. Libro de los Hechos, capítulo 2, verso 41. Livro dos Atos, verso 2, capítulo 2, verso 41. Fue abierta la puerta Foi aberta a porta del redil del Señor. do aprisco do Senhor. Fue abierta la Foi puerta aberta a porta de la casa de Dios, da casa de de la iglesia de Jesucristo. igreja de Cristo. Y comenzaron a entrar E começaram a entrar los hijos de Dios filhos de Deus, a la casa de Dios, al cuerpo místico de Cristo, al redil del Señor. ao aprisco do Senhor. Y así han estado entrando Assim entraram millones de seres humanos milhões de seres a la casa de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Y ahora E agora podemos ver podemos ver que esa puerta que fue abierta allí essa porta que foi aberta ali. fue la puerta Foi a porta que Cristo dijo. que Cristo disse: Yo soy la puerta, dijo él. Eu sou a porta. El que por mí entrare Ele que entrar por mim será salvo. será salvo. No hay otra puerta Não há outra porta para salvación. para a salvação. Pedro abrió esa puerta Pedro abriu essa porta a los hebreos para os hebreus, y después de la casa de Cornelio essa casa de la abrió a los gentiles. abriu aos gentios. Y después San Pablo E depois São Paulo fue enviado a los foi gentiles enviado aos gentios. y trabajó E trabalhou en Asia Menor, na Ásia, principalmente, principalmente. y miles o millones de personas Milhares entraron por esa puerta ou milhões de pessoas que ya estaba abierta. pela porta que estava aberta. Pero ¿saben ustedes una cosa? Mas vocês sabem de uma coisa, Que esa puerta que aquela porta va a ser cerrada. será fechada. ¿Y dónde se encuentra eso? E onde isso se encontra? Vamos a ver. Vejamos. ¿Dónde se encuentra Onde encontra-se? que la puerta va a ser A cerrada? porta será fechada. Cristo representó Cristo representa al cristianismo ao cristianismo en 10 vírgenes, em 10 virgens, 5 prudentes 5 prudentes, y 5 insensatas. 5 insensatas. Las prudentes Prudentes, tenían aceite en sus lámparas o azeite y las insensatas e as insensatas no tenían. não tinham. Las insensatas Insensatas son los cristianos profesantes, são os cristãos professantes pero que no han recibido el Espíritu de Dios que não receberam y por consiguiente por consiguiente, no han nacido de nuevo. nasceram novamente. Y por cuanto no han nacido de nuevo, Não nasceram de novo, no han entrado não entraram al reino de Dios. no reino de Deus. Y E
Las vírgenes prudentes virgens prudentes son las que han creído en Cristo como su Salvador que creram em Cristo y han recibido su Espíritu Santo. que receberam Y por consiguiente han nacido de nuevo. nasceram novamente. Y para el tiempo final, Para o tempo final, miren lo que va a suceder. vejam o que sucederá. Porque ahí es donde se hace Aí é onde la diferencia. a diferença. En el capítulo 25 25 de San Mateo, de São Mateus, verso 10 en adelante, do verso 10 em diante. ya las prudentes y las insensatas despertaron E as insensatas acordaram y las insensatas se encontraron sin aceite en sus lámparas. e as insensatas estavam sem azeite Y pidieron aceite a las prudentes, pediram azeite às prudentes, pero las prudentes dijeron, mas as prudentes disseram, para que no nos falte a nosotras não, y a ustedes, falte, e a vós, vayan a los que venden e antes os y compren aceite para ustedes. comprai para vós. Y mientras ellas iban a comprar aceite, Indo comprá-lo, miren lo que pasó. olhem o que aconteceu. Pero mientras ellas iban a comprar, E tendo elas ido comprar, vino el esposo. chegou o esposo. Eso es la segunda venida de Cristo, Esta é a segunda vinda de Cristo, porque Cristo es el esposo. porque Cristo é o esposo. Y las que estaban preparadas E as que estavam preparadas entraron con él a las bodas com ele para as bodas. y se cerró la puerta. Fechou-se a porta. Después vinieron también las otras vírgenes Depois chegaram também as outras virgens, diciendo, dizendo, Señor, Señor, ábrenos. Senhor, Senhor, abre-nos. Mas él E ele, respondiendo dijo, respondendo, de cierto os digo que no os conozco. em verdade vos digo, não vos conheço. Velad, pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. El Hijo del Hombre O Filho do Homem es el esposo, é o esposo, es Cristo é Cristo, que viene. que vem Ahora en San Lucas agora. Em São Lucas también nos habla também nos fala de esa puerta dessa porta que será cerrada. que será fechada. Capítulo 12 Capítulo 12 de San Lucas. de São Lucas. Corrijo, capítulo 13 de San Lucas, verso 22 en adelante. Capítulo 13 de São Lucas, verso do 22 em diante. Dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? E disse-lhe um, Senhor, são poucos os que se salvam? Y él les dijo, E ele lhe respondeu, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Quando o pai da família se levantar e fechar a porta, e começardes a estar de fora e a bater à porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser, não sei de onde vós sois. Es lo mismo que fue hablado en la parábola de las 10 vírgenes. É a mesma coisa que foi falado na parábola das 10 virgens. La puerta es Cristo. A porta é Cristo. Y la puerta de la dispensación de la A gracia, porta da dispensação da que graça, es Cristo, que é Cristo. la primera venida de Cristo Primeira vida de Cristo. y su obra de redención en la cruz del Calvario. A redenção na cruz do Calvário. Todo ese programa Todo esse programa correspondiente a la dispensación de la gracia correspondente para salvación. para a salvação. Cuando entre el último de los escogidos, O último dos escolhidos. se cerrará esa puerta, A porta será fechada. porque Cristo saldrá Porque Cristo del trono de será intercesión. do trono da intercessão. Y ya de ahí en adelante, Já daí em diante, los muertos en Cristo resucitarán en cuerpos eternos. Nosotros los que vivimos seremos transformados. seremos Y el que no había recibido el Espíritu de Dios receber o Espírito de Deus, y no había por consiguiente nacido de nuevo, que não nasceu de novo, ya no hay já oportunidad. não haverá mais oportunidade. Tiene que pasar Terá que passar por la gran pela tribulación, grande tribulação, donde es el lloro onde há y el crujir de dientes. ranger de dentes. Pero no se va a perder. Mas não vai se perder. Las vírgenes fatuas Virgens nécias no se pierden. não se perdem. Ellas aparecen Elas aparecem después após
del milenio o milênio, serán resucitados. ressuscitados. Durante la gran tribulación Durante a grande tribulação, morirán. morrerão. Y por eso es que aparecen Por isso que en aparece Apocalipsis capítulo 7, capítulo 7, verso 8 en adelante, verso 8 em diante. con palmas en sus manos. Palmas em suas Esa gran multitud esta grande que nadie podía contar, queria contar, de la cual da qual le fue dicho a Juan, foi dito a João, ¿de dónde han venido ellos? de onde eles vieram. Y Juan dice, João disse, Señor, tú lo sabes. Senhor, tu sabes. Y él dice, E ele disse, estos son los que han venido, esses são os que han salido de la gran da tribulación. grande tribulação, Son los que salen de la gran tribulación. são aqueles que Porque pasan por la gran tribulación, pois passam pela tienen que morir durante la gran tribulación, durante a grande porque el anticristo porque o anticristo los mata. os mata. Ahora Agora, podemos ver podemos ver que esa puerta que esta porta que fue abierta por San Pedro, que foi aberta por São el Pedro, cual recibió o qual recebeu las llaves del reino de los cielos o reino y abrió la primera venida de Cristo al público y dio a conocer los beneficios de la primera venida por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, de Cristo na esa puerta va a ser cerrada. esta porta será Pero no hay ningún problema. não há problema. Cristo es la puerta. Y Cristo en su segunda venida es la puerta para la dispensación del reino y para el reino milenial. Cristo es la puerta. Sigue siendo la puerta. Segue sendo Cristo es Cristo é ese séptimo sello que fue abierto en el cielo no céu. y causó silencio como por media hora. Esa es la segunda venida de Cristo que fue abierta en el cielo. Es esa puerta abierta en el cielo Porta aberta no céu. y que nadie E que ninguém conocía conhecia ese misterio. esse mistério. Causó silencio en el cielo como por media hora del cielo. Meia hora do céu. ¿Por qué? Porque Para que sí, para que el enemigo de Dios o inimigo de no conociera ese misterio de la segunda venida de Cristo a vida de Cristo y no pudiera imitar não pudesse imitar ese misterio mistério, para que el cumplimiento de su segunda venida cumprimento da sua segunda se realizara realizar sin tantos problemas, sem tantos problemas, para que así el diablo para que assim no pudiera hacer una imitación não pudesse imitar a tal grado ao grau que fueran engañados de que fossem enganar los escogidos, os escolhidos. porque los escogidos Porque os escolhidos no pueden ser engañados. não podem ser enganados. El enemigo tratará de engañar Tratará de aún a los escogidos. até os escolhidos. Engañará si fuera posible, Enganaria se fosse possível. si fuera posible, Se fosse possível. pero no será posible, Mas não será. porque Cristo Porque Cristo no lo permite, não o permite. porque la revelación de Cristo A revelação de viene a los escogidos de Dios y por consiguiente no pueden ser engañados. não podem ser enganados. Ahora podemos ver Agora podemos ver que para el tiempo final, que para o tempo final, la puerta porta de la dispensación del reino da dispensação do reino, y esa puerta e esta porta, para el glorioso reino milenial de Cristo o reino milenial será de Cristo, será abierta. aberta. Y esa es la segunda venida de Cristo. É a segunda vinda de Cristo. Y Cristo es el que tiene Cristo é aquele que tem la llave. a chave. Así como tenía la llave Como ele tem a chave de la primera venida de Cristo, da vida de Cristo, la llave a chave del reino de los cielos, do reino do céu, para abrir esa puerta, la puerta de la primera venida de Cristo, Él tiene la llave de David. tem a chave de Davi. La llave de David A chave de para abrir para abrir ese glorioso reino o glorioso de reino David. de Davi. Pero tiene una puerta. Mas tem uma porta. Y esa puerta es la segunda venida de Da Cristo. vida de Cristo. Y esa llave, E esta chave que es la revelación é a revelação de la segunda venida de Cristo, de Cristo. la tiene Cristo Cristo a y tem, solamente la dará somente a dará. a su ángel mensajero. Por eso dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas. ¿De qué cosas? De estas cosas que deben suceder. Y de las cosas que deben suceder en el día postrero, ¿cuál es la más grande? La segunda venida de Cristo. Juan el apóstol quiso adorar al ángel de Jesucristo, pero el ángel le dijo, no lo hagas, porque el ángel de Jesucristo no es el Señor Jesucristo. Él es solamente el instrumento de Cristo, el cual es usado por Cristo y ungido por Jesucristo para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto. Y esa gran voz de trompeta de Apocalipsis capítulo 4, verso 1, que es la voz de Cristo, É a voz de Cristo.
el cual dice, o qual diz: sube acá sobe y aqui, yo te mostraré las cosas que han de suceder que não te sucede después de estas. depois dessa. En Apocalipsis capítulo 22, verso 6, Versículo 22, encontramos al ángel de Jesucristo dando a conocer las cosas que han de suceder. ¿Por qué? Porque ese es el ungido esse é o por Jesucristo. Y por consiguiente, por Jesus Cristo. la voz de Jesucristo, la palabra de Jesucristo, esa gran voz de trompeta se encuentra en el ángel de Jesucristo y por eso da a conocer las cosas que han de suceder. La revelación de Jesucristo es enviada por medio del ángel de Jesucristo. Por eso Juan el apóstol quiso adorar al ángel de Jesucristo en Apocalipsis 19, verso 6 al verso 10, y Apocalipsis 22, verso 6 al verso 9. Pero el ángel le dijo que no lo hiciera. Se identificó como un siervo o consiervo de los profetas y de Juan y de los creyentes en Jesucristo, redimidos por la sangre de Cristo. Ese es el último profeta que Dios envía a la tierra. Y es el único profeta dispensacional que Jesucristo envía a su iglesia. La primera ocasión en que Jesucristo envía un profeta dispensacional a su iglesia. Ese es el ángel de Jesucristo. Y ese es el que recibirá autoridad sobre las naciones. Y ese es el que recibirá la piedrecita blanca con el nombre nuevo. Y la piedrecita blanca, esa misma piedra que vio el profeta Daniel en la interpretación que le dio al rey Nabucodonosor. Esa piedra no cortada de manos, que en el día postrero viene y hiera la imagen en los pies de hierro y de barro cocido. Y esa piedrecita viene con un nombre nuevo. Y es una buena noticia para toda la iglesia de Jesucristo, que esa piedrecita blanca, que es la segunda venida de Cristo, viene con un nombre nuevo. ¿Y acaso Cristo tiene un nombre nuevo? Ahí dice que la piedrecita blanca tiene un nombre nuevo. Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 2, verso 17. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Y aquel que lo recibirá será el vencedor, que estará en el día postrero, y estará dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Estará dando a conocer la venida de esa piedra con ese nombre nuevo. Está dando a conocer la venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Y el vencedor es el que recibe esa piedrecita blanca. Ese es el ángel mensajero del Señor Jesucristo, el profeta de la dispensación del reino. Es un profeta dispensacional para la dispensación del reino, para abrir la dispensación del reino, porque Cristo, así como hizo con Pedro, que le dio las llaves del reino de los cielos, la llave de David, la revelación de Jesucristo como hijo del hombre e hijo de David, la dará a su ángel mensajero, y por eso le da todas estas bendiciones. Y ahora, una cosa grande también le dará, y que lo diga Jesucristo mismo. Apocalipsis capítulo 3, verso 12. Apocalipse capítulo 3, verso 12. Dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Con que Jesucristo tiene un nombre nuevo, y lo va a escribir
escreverá sobre el vencedor. sobre o vencedor. Y ese nombre nuevo de Jesucristo E no nome novo de Deus, es el mismo nombre eterno de Dios. o nome eterno de Deus, Cuando Él ascendió al cielo victorioso, o céu vitorioso, recibió recebeu un nombre nuevo. Por eso, para su segunda venida, viene con un nombre nuevo: Jesucristo, la piedrecita blanca, la piedra no cortada de manos, de Daniel capítulo 2. de Daniel capítulo 2. Ahora podemos ver el misterio de la segunda venida de Cristo. Na vida de Cristo. Y ese misterio Esse mistério solamente somente puede ser dado a conocer a la iglesia de Jesucristo por medio del ángel de Jesucristo. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Es un mensajero para todas las iglesias. No viene peleando con las iglesias. No viene peleando con los ministros. No viene peleando con los miembros de iglesia. Viene trayéndole la revelación de Jesucristo para este tiempo final. La revelación de Jesucristo como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores. Ahora podemos ver que es un misterio grande é grande mistério lo que Dios tiene que Deus tem para este tiempo final. para esse tempo final. El misterio de la segunda venida de Cristo es el misterio más grande de los cielos y de la tierra, y solamente puede ser revelado a la iglesia de Jesucristo por el ángel del Señor Jesucristo. Para eso es que envía a su ángel mensajero, y así nos da la fe para ser transformados y raptados en este tiempo final. Esse tempo final. Cristo es el que tiene Cristo é o que tem la llave de David, chave de Davi. y Él es el que comienza E ele é o que começa el séptimo milenio o sétimo milênio, y el reino milenial, o reino milênio. porque Él es el que tiene Ele é aquele la llave de David, a chave de Davi. y Él la coloca E ele a coloca en su manifestación a través de su ángel mensajero mensageiro para abrir para abrir una nueva dispensación en donde la puerta no es otra sino Cristo en su segunda venida. Por esa puerta es que entra la iglesia de Jesucristo a igreja de Jesus. para entrar Entra para entrar. a su transformación, Sua transformação. al rapto, a la cena de la boda del Cordero, y para regresar después para el glorioso reino milenial. Glorioso reino milenial. La dispensación del reino Dispensação do reino. es la que corresponde Que corresponde al glorioso reino milenial de Cristo. ao reino milenial de Cristo. Ahora vean que sigue siendo Cristo, el ángel del pacto, pero en una nueva dispensación. Uma nova dispensação. Y sigue él siendo la puerta, porque no hay otra puerta. Jesucristo, nuestro Salvador, es la puerta de la dispensación de la gracia, y Jesucristo, nuestro Salvador, es la puerta de la dispensación del reino. Jesucristo en su primera venida es la puerta de la dispensación de la gracia. Jesucristo en su segunda venida es la puerta de la dispensación del reino. Y Él es el que abre É o que abre. y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Ninguém abre. Él es el que cerrará O que fechará la puerta de la dispensación de la gracia cuando entre hasta el último de los escogidos de Dios. dos escolhidos. Y Él es el que abre Ele é o que abre. la puerta de la dispensación Da dispensação del reino. do reino. Y Él la abre E ele abre. y ninguno la puede cerrar. Ninguém a pode fechar. Y Él cerrará E ele fechará. la puerta de la dispensación de la gracia y nadie la podrá abrir. Ninguém poderá abrir. Él es el que tiene Ele é o que tem las llaves. as chaves. En Isaías, Em Isaías, capítulo 22, capítulo 22, también nos habla também nos fala de las llaves as chaves. y nos dice: E nos diz: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, E colocarei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro. y abrirá, E abrirá. y nadie cerrará, y cerrará, Fechará. y nadie abrirá, E ninguém abrirá. para poder Para poder comenzar el reino milenial en el planeta Tierra. planeta Terra. Tiene que ser abierta Tem que ser aberta. la puerta con la llave de David, la puerta de la segunda venida de Cristo, como el Hijo del Hombre Filho do homem e Hijo de David. e filho de Davi. Como Hijo de David, Como filho Él es el heredero Ele é o herdeiro al trono de David, ao trono de Davi. para sentarse en el trono de David y reinar sobre el pueblo hebreo. Reinar sobre o povo. Como hijo de Abraham, Él es el heredero a todo el territorio de Israel con toda su gente, para reinar sobre todo el territorio de Israel. Todo o território Como hijo del hombre, filho do homem. Él es el heredero al planeta Tierra
con todos sus habitantes, y con todos los animales, y con todo lo que tiene, para reinar sobre el mundo entero. todo mundo. Y por eso Por isso, los reinos de este mundo os reinos deste mundo vendrán a ser virão a ser de nuestro Señor. do nosso Senhor. Apocalipsis, capítulo 11, verso 15. 11, verso Y el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. todo sempre. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo del Hombre. Ele é o Filho do Homem. Ese título de profeta Esse título de profeta le pertenece a Cristo. pertence a Cristo. Por eso Él se refería a Él mismo Ele se como el Hijo del Hombre. chama o Filho do Homem. Y al Hijo del Hombre É o Filho do Homem. le ha sido dado E é dado el poder o poder y autoridad, e a autoridade. y le ha sido dado el juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Filho do Homem. El Padre O Pai. a nadie juzga. Todo el juicio dio al Hijo, dice Jesucristo, Disse Jesus. en San Juan, Em São João, capítulo 5, capítulo 5, verso 21. verso 21. Porque como el Padre, vamos a ver, Vejamos. capítulo 21 y capítulo 27 dice: porque como el Padre levanta a los muertos y da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Versículo 21 e 27, vamos ver. Pois, assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Porque o Pai a ninguém julga, mas todo o juízo o deu ao Filho. Ese es el verso 22. Y el 27 dice: 22 e 27 diz, y también le dio autoridad de hacer juicio, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, por cuanto es el Hijo del Hombre. porque é o Filho do Homem. Como el Hijo del Hombre, Como o Filho do Homem, Él es el que hace el juicio. ele é o que faz o juízo. Como profeta, Como profeta, Él hace el juicio. ele faz o juízo. Como Hijo del Hombre, que es el título de profeta, Título de profeta, Él reinará sobre el planeta Tierra completo, porque Él es el heredero del planeta Tierra con todos sus habitantes, como Hijo del Hombre. o Filho do Homem. Y como Hijo de Dios, Él es el heredero de los cielos y de la tierra. Él es el Rey de los cielos y de la tierra. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Ahora vean ustedes Agora vejam vocês, todo lo que está envuelto tudo que está envolvido en este tema. neste tema. El que tiene la llave de David. Ele que tem a chave de Davi. Podemos ver Podemos ver, que para este tiempo final, para este tempo final, esa llave de David esta chave de Davi es usada é usada para abrir la puerta para abrir a porta del reino de Dios, do reino de Deus, para ser establecido para ser en el planeta Tierra, estabelecido no bajo el trono sobre o trono de David. de Davi. Será restaurado Será restaurado el reino de David. o reino de Davi. Esa fue la bendición Esta foi a que David recibió. que Davi recebeu. El reino O reino en el cual do qual el Mesías Messias será el rey será o rei y será e será hijo de David, filho de porque viene por la descendencia de David. através da descendência Nació, de Davi, según la carne, conforme a carne, por María, una descendiente de David. descendente de Davi. Ahora podemos ver Agora podemos ver dónde nos encontramos aonde nos encontramos en el programa divino. no programa divino. Estamos en el tiempo más glorioso O tempo mais glorioso de todos los tiempos, de todos os tempos, donde la llave de David onde a chave de Davi, para este tiempo final para este tempo final, abrirá abrirá la puerta a porta de la dispensación del reino da sensação do reino y abrirá e abrirá este reino este reino de David. de Davi. Cristo es el que tiene las llaves. Cristo é o que tem a chave. Él tiene la llave también Ele também tem a de chave la muerte da morte y del infierno. e do inferno. Por eso es que les resucitará Por isso que aquele ressuscitará a los muertos en Cristo, os mortos em porque Cristo, tiene la llave. porque tem a chave. Y Él, E ele, después del juicio final, depois do juízo final, resucitará ressuscitará al resto de la gente, o restante das aunque estén en el infierno, porque Él tiene la llave del infierno también. também tem a chave do inferno. Los resucitará Os ressuscitará para ser llevados para serem levados al juicio final ao juízo final, ante el trono blanco, diante do trono, donde Él los juzgará. aonde ele julgará. Él teniendo esas llaves, Ele tendo essas chaves,
Él puede sacar del infierno Ele pode tirar do inferno a la gente as pessoas en ese tiempo. naquele tempo. Pero también Mas também Él tiene esa llave ele tem essa chave. y echará al diablo Lançará o diabo al infierno. no inferno. Apocalipsis capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. Ahora podemos ver Agora podemos ver quién es el que tiene las llaves quem é o que tem a chave del infierno y de la do muerte. inferno e da morte. Porque Cristo se las quitó Cristo as tirou al diablo do diabo. y ahora Cristo las tiene. Agora Cristo as tem. Ahora podemos ver Agora podemos ver Apocalipsis capítulo 1, capítulo 1, verso 18, verso 18, que es donde Él dice que é onde ele diz que Él tiene las llaves que ele tem a chave del infierno y de la muerte. do inferno e da morte. O sea, de la muerte y del Hades. Ou seja, da morte e do Hades. Que el Hades, el infierno Do Hades do inferno y de la muerte. e da morte. Por eso Por isso, puede resucitar pode ressuscitar a los muertos en Cristo os mortos em Cristo en el día postrero. no último dia. Y después resucitar a los pecadores Ressuscitará os pecadores después del reino milenial. depois do reino milenial. Él tiene las llaves. Ele tem a chave. Él es el que tiene Ele é o que tem la llave de David, a chave de Davi, tiene las llaves del infierno, tiene las llaves de la muerte. a chave da morte. Él también fue el que dio las llaves Foi o que deu a chave, o la llave ou a chave del reino de los cielos do reino do céu a Pedro. a Pedro. Jesucristo, Jesus Cristo, nuestro Salvador, o nosso Salvador, es el que tiene é o que tem la llave de David. as chaves Y por consiguiente, e por conseguinte, Él es el que comienza ele é o que começa ese reino milenial esse reino milenial, en el séptimo milenio. sétimo milênio. Y el séptimo milenio O sétimo milênio es el día é o postrero último dia. delante de Dios, Diante de Deus, porque un día delante del Señor diante do Senhor, es como 1000 años y 1000 años como un día. como um dia. Segundo de Pedro, Segundo de capítulo 3, capítulo verso 8 verso y el Salmo 90 y verso 4, verso 4, ese salmo del profeta Moisés. Salmo do profeta Moisés. Ahora podemos ver Agora podemos dónde nos encontramos onde nos encontramos en este tiempo final. neste tempo. Nos encontramos Nos encontramos en el día postrero, si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene. os anos que ele tem atrasado. Si no, Senão, solamente faltan poco tiempo, pocos años poucos anos para terminar para terminar el siglo XX o século XX. y comenzar el siglo XXI, Começar o século que es el XXI, primer siglo que é o primeiro del séptimo milenio. século. Pero ¿se le habrá atrasado a Dios el calendario? O calendário de Deus terá se atrasado. Yo pienso que no. Eu penso que não. Estamos en el tiempo Estamos no tempo en que Él está llamando em que ele está y chamando juntando e juntando a sus escogidos seus y escolhidos preparándonos para ser transformados y llevados a la casa de nuestro Padre Celestial, nosso Pai a la cena de las bodas del Cordero. Por eso dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Un mensaje para todas las iglesias, para todas las personas, para ser llamados y juntados y preparados para ser transformados y raptados. Ha sido para mí un privilegio estar con ustedes en esta noche, dándoles testimonio del que tiene las llaves de David. Que Dios les bendiga y les guarde. Y dejo nuevamente con nosotros al reverendo Miguel Bermúdez Barín para continuar y finalizar en esta noche. nesta noite. No sé si Tirso tenga tiempo Não sei se Cristo tenha tempo para algún cántico. para algum cântico. Cristo, nuestro Salvador, Cristo, nosso Salvador, naciendo en Belén de Judea, nascendo em Belém da Judeia, por medio de un descendiente del rey David. através do descendente do rei Davi. Miren todas las bendiciones que nos trajo. Vejam todas as bênçãos. Y en este tiempo final, E nesse tempo final, Él es el que tiene ele é o que tem la llave de David a chave de Davi para abrir para abrir una nueva dispensación, uma nova dispensação. abrir esa puerta de la nueva dispensación Porta da nova dispensação y abrir e abrir el séptimo milenio o sétimo milênio y abrir e abrir el reino de Dios. o reino de Deus.
para entrar para entrar a ese glorioso a esse que glorioso reino milenial reino milenial y entrar e entrar a la dispensación del na rey. dispensação do reino. Él es el que tiene Ele é o que tem la llave de David, a chave de Davi, como hijo como filho de David. de Davi. Cuando nació en Belén de Judea, Quando nasceu em Belém da Judeia, nació nuestro rey, nasceu o nosso rei, nuestro amado o nosso amado Señor Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Nació Nasceu el rey, o rei. y al nacer el rey E ao nascer o rei, trajo paz trouxe paz a nuestra alma. à nossa alma. Al mundo paz nació Jesús, nació ya nuestro Rey. El corazón ya tiene luz, el corazón ya tiene luz, y pa' su santa grey, y pa' su santa grey, y pa' su santa grey. Al mundo paz nació Jesús, nació ya nuestro Rey. El corazón ya tiene luz, el corazón ya tiene luz, y pa' su santa grey, y pa' su santa grey, y pa' su santa grey. Al mundo paz nació Jesús, nació ya nuestro Rey. El corazón ya tiene luz, el corazón ya tiene luz, y pa' su santa grey, y pa' su santa grey, y pa' su santa grey. Amén. Amor eterno sería Dios. Y ahora el redil del Señor tiene paz. Tem paz. Sabe que está en el redil Sabe que está de nuestro amado Señor Jesucristo, con Jesucristo el buen pastor Cristo, bom pastor, e hijo de David, e filho de Davi, que tiene la llave a chave de David. de Davi. Con nosotros nuevamente reverendo Miguel Bermúdez Marín Querendo ligar o para continuar. Que Dios les bendiga y pasen todos muy buenas noches. Dios te bendiga. Damos gracias.